El cambio en el modelo del impuesto variable al impuesto fijo por sí mismo no condicionaba un incremento en el precio de las gasolinas. De hecho, tuvimos el impuesto vigente durante 2015 y durante 2016, y en los dos casos observamos momentos donde el precio de la gasolina subía y en donde el precio de la gasolina bajaba. Y el 2017 y la eliminación de la banda, de entrada tampoco prejuzgaba ni condicionaba cuál sería la dirección en el cambio de los precios, y estos estarían fundamentalmente determinados por lo que pasara con el costo de las gasolinas y el tipo de cambio. Por lo que en el marco legal no encontramos explicación al incremento en el precio de los combustibles. ¿Qué más ha pasado en el marco normativo del mercado de combustibles? A partir de 2015 se permite la posibilidad de refinar, transportar, almacenar y distribuir. Esto por sí mismo no tiene un impacto en precios. A partir del 16, la posibilidad de que las estaciones de servicio vendan con un nombre y una marca distinta de la de Pemex. Y a partir de este año, la obligación de Pemex de compartir su infraestructura con quien quiera participar, aprovechando esa infraestructura en el mercado de combustibles, y quien quiera desarrollar la suya propia, la posibilidad también de hacerla vigente a partir del 2015. Estos cambios, de nuevo, por sí mismos no condicionaban una modificación en los precios, por el contrario, deberían de redundar en que en México hubiera más transporte, más almacenamiento, más refinación, más estaciones de servicio y más infraestructura que nos permitiera fortalecer un mercado en el que se ha invertido poco. Calcula la Secretaría de Energía que el mercado de combustibles en México está subinvertido en más de 16,000 millones de dólares, que es infraestructura desde estaciones de servicio hasta transporte, almacenamiento y distribución, que no se ha realizado en México. ¿Qué más pasó en la anterior? Durante 2016 hubo un cambio bien importante en el precio de las materias primas. Esta es la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos y refleja qué pasó entre enero y diciembre de 2016 con el precio de diferentes materias primas. Y ahí se aprecia cómo el zinc subió 64%, el gas natural 59%, el crudo Brent 52%, el diésel 51%, el crudo WTI 46% y las gasolinas 29%. Esto es, dentro del marco normativo que tenemos, el cambio fundamental viene por el cambio en las gasolinas que se dio a nivel internacional, y que en el caso de Estados Unidos fue un incremento entre enero y diciembre del 29%, que refleja fundamentalmente el incremento que hubo del precio del petróleo más barato que habíamos visto desde 2004 en el primer trimestre del año, hasta la recuperación más importante que hemos visto en los últimos años. Multiplicamos el precio del petróleo casi por 3 entre enero y diciembre del año pasado. La que sigue. Eso es lo que pasó el año anterior. Había una banda, el precio de las gasolinas se mantuvo en la banda baja, cayó 3% al principio del año, entre junio y julio se movió dentro de la banda y a partir de agosto se quedó acotado en el límite superior de la banda. El 1 de enero, conforme a ley, si hubiéramos aplicado el IEPS en sus términos, el precio se hubiese incrementado a 17.40, por lo que se dio un estímulo para buscar acotar el incremento en el precio tanto cuanto las finanzas públicas pudieran aguantarlo por la vía de los excedentes que se preveía que pudieran generarse. La circunstancia reflejada en ese cambio de precio es la que se ve en esa lámina. Un tipo de cambio que pasa de 18 a 20.5, un precio del petróleo que entre agosto y diciembre pasa de $44 a 54, y por lo tanto un precio de la molécula, que es lo que uno está comprando cuando compra gasolinas, que se incrementa de 7.11 pesos a 9.37. Y ahí está la razón y el monto específico del cambio. Subió el precio de la molécula lisa y llanamente. No hubo ningún otro cambio ni en nuestro entorno, ni en nuestro marco normativo, ni en la reforma fiscal, ni en la reforma energética que lo explicara. La molécula se volvió más cara, y se volvió más cara por dos razones: por el tipo de cambio y por el incremento en el precio del petróleo. La que sigue. Ahí se ven dos elementos. Se ve el incremento promedio en los diferentes países del mundo.
el incremento promedio fue cercano al 30% y se ven los niveles de los precios de gasolina, en donde se acredita que las gasolinas en México siguen siendo competitivas. El precio promedio de un litro de Magna en el mundo es de 23 pesos, el incremento promedio fue de 30, el incremento promedio en México fue de 14.2 y el precio promedio en México se ubica por abajo del promedio. Y se ubica por abajo del promedio con independencia del tipo del país con el que nos comparemos. Si nos comparamos con países chicos, grandes, en Latinoamérica, en Asia Pacífico, en Europa, en términos generales se aprecia un precio competitivo en México. Somos más caros que en Estados Unidos, notablemente en el caso de Texas. Es una jurisdicción que tiene menos impuestos que nosotros, por eso vende las gasolinas más barato, y nos parecemos mucho a California. En algunos momentos del año California es un poquito más caro, en algunos momentos es un poquito más barato, pero en términos generales nuestro marco impositivo y el de California son bastante parecidos. Pero en términos generales somos más baratos que Guatemala, Belice y Canadá, que son nuestros demás vecinos, y comparamos bien con el resto de la región, la CIG. ¿Cómo cambió nuestra capacidad de generar excedentes? ¿Y por qué no pudimos reflejarlo en un menor impuesto como habíamos hecho en el pasado? Para que podamos generar excedentes se tienen que dar dos circunstancias. La primera de las circunstancias es que tenemos que ver un precio del petróleo mayor al precio al que presupuestamos. El precio al que presupuestamos es el que ya está reflejado en el paquete económico, en el presupuesto. Para efectos prácticos es el que ya comprometimos a nivel de gasto. Y ahí vemos, por ejemplo, en 2006 que el precio en el paquete era de $36 y que el precio observado pues, era de $53. Pues ahí había una diferencia importante que permitía escoger para qué destinarla, ya sea para pagar deuda, para mantener el precio de las gasolinas bajas o para realizar obras de infraestructura. En ese año se dio un subsidio importante al precio de la gasolina y se incrementó 4%. ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008 se dio o se presupuestó el paquete económico con $49 y se observó un precio de casi 85. Tuvimos un excedente del 72%, un excedente de $35. ¿Qué sucedió en ese año? Se dio un subsidio de casi 300,000 y subió el precio de las gasolinas 9.8%. ¿Qué pasó en el 2011? Se presupuestó la gasolina en 65, se observó un precio de 101, la diferencia fue de más del 54%, de nuevo de $35, subió el precio de la gasolina 11% y se dio un subsidio de 196,000 millones. ¿Qué nos pasó por contra en el 2015 y en el 2016? Que ilustra lo que veíamos en la gráfica del principio. Se presupuestó en 79 y lo que vimos fue un precio de 43. Hubo un faltante, por lo tanto, bien relevante que tuvo que compensarse con un recorte. ¿Qué pasó en el 2016? Se presupuestó en 30, se observó un precio de 35 y eso tuvo que reflejarse de nuevo en un recorte en el presupuesto. En el 2017 presupuestamos 42 y hoy estamos viendo 44. Esto es, el precio del petróleo que está reflejado en el presupuesto y el precio del petróleo que estamos viendo pues, es prácticamente el mismo. Los excedentes que vamos a generar son excedentes bastante pequeños por cuanto a la diferencia entre el precio proyectado y el observado. Pero ¿qué más nos pasó en términos de perder grados de libertad? Pasamos de producir 2.7 millones de barriles a 1.900. Esos 700,000 barriles es todo lo que produce Colombia. A eso equivale la pérdida de la plataforma. Pasamos de ser el 8º productor del mundo de petróleo a ser el 12º. Pasamos de que por cada peso de gasolina que vendíamos 2.6 pesos de petróleo, a que por cada peso que vendemos de gasolina, vendemos solamente 80 centavos de petróleo. Esto es, vale más la gasolina que se vende en México que el petróleo que se vende en México. Es más grande el mercado de gasolinas que el valor de nuestra producción petrolera. Y eso se explica en parte porque pasamos de ser el 9º consumidor por persona más grande de gasolinas en el mundo a ser el 4º consumidor más grande de gasolinas en el mundo por persona.
consumiendo este año, calculamos, el año pasado fue lo que se observó, 190 millones de litros de gasolinas todos los días. La que sigue. ¿Dónde podíamos haber acomodado un recorte de 200,000 millones de pesos? Del lado izquierdo de la gráfica se ve cuáles son nuestras fuentes de ingreso. Lo que vamos a pedir de deuda, 528,000 millones, lo que recaudamos de renta, de IVA, ingresos petroleros, organismos y empresas, el impuesto a combustibles, otros ingresos y otros IEPS. Esas son mis fuentes. ¿En qué lo gasto? Para ver en dónde podíamos haber acomodado, si es que físicamente hubiera sido posible, un recorte de 200,000 millones de pesos, que es lo que hubiera costado mantener la gasolina en el precio que teníamos al cierre del año. El principal rubro de gasto que tiene el gobierno federal es el no programable. Básicamente son las participaciones y el costo financiero de la deuda. O sea, ahí no tenemos espacio para hacer un ajuste. Nuestro siguiente rubro de gasto en importancia es lo que el país gasta en pagar las pensiones. Ahí tampoco tenemos espacio para hacer un ajuste. Nuestro siguiente rubro de gasto es lo que comprometimos en aportaciones, que es dinero que no gasta el gobierno federal, sino que entrega con un fin específico a los estados. Los siguientes dos es lo que gasta CFE y Pemex, el IMSS y el ISSSTE, cada una con su propia lógica de gasto. El siguiente espacio en el que no podemos influir es el de ramos autónomos, en donde se gastan 114,000 millones de pesos. Eso implica que si no hubiéramos reflejado el mayor costo en el precio de la gasolina, tendríamos que haber enfrentado un recorte en el 1.031 millones de pesos que maneja el gobierno federal. Si uno toma en consideración que de esa cantidad, más de la tercera parte es la nómina de maestros de educación básica y de media superior, eso quiere decir que los 200,000 millones hubieran tenido que gravitar en 600,000 millones, que es el gasto del gobierno federal neto de lo que gastamos en maestros de primaria y de secundaria. Física y financieramente imposible pues de acomodar. La que sigue. ¿Cuál un poco hubiese sido el impacto en consecuencia de haber tratado de acomodarlo? Pues 200,000 millones de pesos es 2,5 veces lo que vale el Prospera, 20 veces todo lo que gastamos en becas y ordenadas de mayor a menor lo que gastan en programas y en sueldos y salarios 12 secretarías de Estado. Esto es de nuevo, físicamente no había espacio financiero para acomodar un precio distinto del que hoy se está reflejando. Una parte importante de los recursos vinculados con gasolinas va a los estados y municipios. De hecho, 1 de cada 5 pesos de participaciones y aportaciones sale de esas fuentes. Y en términos generales, el consumo de gasolinas está muy cargado a los mayores deciles. De los 190 millones de barriles que se consumen diario, poco menos de 2 millones se consumen por el decil de menos ingresos y casi el 40% por el decil de mayores ingresos. La que sigue. Como ha dicho el banco, naturalmente habrá un impacto inflacionario, pero el impacto inflacionario habrá de ser temporal y habrá de diluirse en el tiempo. Si vemos entre el 2009 y el 2015, fueron 4 o 5 años en los de la gasolina aumentó más de 10% y la inflación se mantuvo bien controlada. Hoy vemos, como se esperaba, un repunte en inflación de enero, que se espera, conforme al banco, sea temporal y se vaya diluyendo en el tiempo. Y parte de lo que ayuda a amortiguar esos impactos es que hay estímulos al diésel agropecuario y marino, que hay la posibilidad de deducir para el transporte formal de carga y de pasajeros y que hay la posibilidad además de acreditar el IEPS al diésel, que implica que para efectos prácticos el transporte formal de pasajeros y de carga no paga el impuesto especial sobre producción y servicios. La que sigue. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo al amparo de esta circunstancia por la que atravesamos? Estamos buscando elementos que nos permitan mantener la estabilidad de precios en la canasta básica. Estos van desde instrumentos arancelarios
hasta de política agropecuaria y de política financiera, modernizando el transporte público. Tenemos posibilidad de apoyar a través del FONADIN hasta 50 ciudades para que modernicen su transporte público. Se ha fortalecido de manera muy importante el paquete de prestaciones sociales del IMSS. Estamos buscando seguir modernizando nuestro sistema financiero para que el crédito siga fluyendo, buscando trabajar con los beneficiarios de los programas sociales para fortalecer su capacidad de inclusión laboral, y este programa que se ha anunciado de devolver los recursos del ahorro para el retiro a todos los adultos mayores que hayan cotizado y que no hayan recogido su saldo ya habiendo rebasado los 65 años. Estamos trabajando también para mantener dinamismo en el empleo, tanto lo que ya viene en el programa, como buscar darle un nuevo impulso por la vía de FONADIN, de Banca de Desarrollo y de APPs, consolidar el proyecto de zonas económicas especiales. Se han anunciado nuevos estímulos fiscales a la inversión, los que se aprobaron para el 17 y algunos adicionales, el decreto de repatriación de capital y la posibilidad de depreciación acelerada para las pymes. Y estamos trabajando con los estados en fortalecer legalidad y Estado de Derecho, y nosotros de mantener el buen balance que hasta ahora hemos tenido de política fiscal, política monetaria, salud del sistema financiero y la implementación de las reformas estructurales, la que sigue. ¿Qué esperamos suceda hacia adelante? Esperamos primero que seamos capaces a través de la discusión de anclar la relación que habremos de tener con Estados Unidos y que esto nos ayude a acotar por la incertidumbre que hoy estamos reflejando en los mercados. Sin duda alguna, este es un elemento fundamental en términos de lo que hacia adelante vayamos haciendo. Pensamos que los efectos de la incertidumbre también de la política monetaria en los Estados Unidos y estas mayores tasas que habremos de ver, si están acompañadas y se motivan por un mayor crecimiento de la economía estadounidense, que en los últimos años ha sido anémica, deberá de ayudarnos también. El sector energético, que los últimos 4 años ha obstaculizado nuestro crecimiento, este año deberá de ayudarnos, y las reformas que están empezando a reflejarse en mayores inversiones y en mayores espacios de empleo. Esto es, enfrentamos mucha incertidumbre, hay una gran volatilidad de nuestras principales variables, pero tanto los fundamentales de la relación con Estados Unidos como los fundamentales de nuestra economía deberían ir ayudando a acotar esta incertidumbre, ya que la fortaleza que hoy tiene la economía mexicana se siga preservando y se siga reflejando en mayores empleos y en un crecimiento que siga siendo robusto y sostenido. Pues esta sería un poco la presentación por vía, pues, de ponerme a sus órdenes, ¿no?